Vamos a hablar de los pastores y maestros. La palabra obispo que nosotros encontramos en la Biblia tiene un sentido dentro del ambiente cristiano, que fue tomada la palabra del latín episcopus y del griego opiskopos, uno con uno y el otro con ese, que quiere decir que vigilante, inspector, supervisor, superintendente, es decir, alguien que está mirando, ¿no? ¿Y qué es en sí? ¿A qué se le ha llamado un obispo? A un fiel que recibe el liderazgo de supervisar una congregación o a los pastores de un territorio determinado. Este es un concepto muy general, pero nosotros en la Iglesia pues nos damos cuenta que sí, se habla del obispo el obispo presidente, obispo secretario. ¿Por qué? Porque están supervisando la Iglesia en general. Hablamos de los presbíteros, que son también encargados de estar con un grupo de pastores mirando cómo va todo, pero también al pastor de una congregación se le ha llamado obispo. Miren lo que dice en Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su sangre. Entonces, cuando encontramos obispo, no es una persona que tiene una autoridad para molestar a otros o para ministrar ciertos rituales. No se trata de eso, el término se ha desviado. Realmente es un servidor que tiene más gente a quien servirle. Recuerden que en el mundo la pirámide de la autoridad, del poder, es así, ¿cierto? El que está arriba es el que manda. ¿A quién? A los que le quedan debajo. Y los de la base reciben órdenes de todos los que están arriba. El Señor está en la cima de la pirámide y de Él dependemos todos. Pero Él le dio la vuelta, miren para acá, le dio la vuelta. Y se puso abajo, yo no vine a ser servido, sino a servir y dar mi vida en rescate por todos. Entonces Él está sirviendo a un grupo, el consistorio, a los directivos, a los pastores, a los feligreses, a los simpatizantes, y Él sigue sirviendo para salvar a todos. ¿Dónde encajamos nosotros? Bueno, no todos podemos estar en un ministerio porque el cuerpo tiene muchos miembros. Y aunque tenga muchos miembros, es un solo cuerpo. Mira lo que dice en Filipenses 1, versos 1 y 2. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Recuerde, Dios nuestro Padre, es decir, Dios eterno, Él es el Espíritu, pero el Señor Jesucristo es ese Dios manifestado en carne. Es decir, que Dios tiene gracia desde su condición como Dios y también manifestado en carne para salvarnos. Entonces le dice que venga toda esa gracia, pero habla de que a todos los fieles, pero destaca con los obispos y diáconos. Total, que diácono y obispo no es lo mismo. Si uno diría diáconos y diáconos, obispos y obispos, todos son servidores. Hermano Carlos Fernando habló, tengo aquí a 2 servidores. Creo que dijo a 2 de mis servidores. Luego dijo, bueno, servidores de la iglesia, ¿no? Porque yo creo que pensó, yo mismo también soy servidor de ellos. ¿Sí? Usted se puede acostar tranquilo y al otro día cuando se despierta le contamos, no, es que fulano estuvo enfermo, pasó esto. Pero los hermanos tienen todo el derecho de llamar a la hora que sea al pastor. Pastor, estoy enfermo, ore por mí. Pastor, tengo un problema. Pastor, ¿y qué hace el pastor cuando un problema lo supera? Hermano supervisor, hermano presbítero, tengo un problema. ¿Y qué hace el supervisor? Hermano del consistorio, hermano presidente, tengo un problema. ¿Y el presidente? Señor Jesús, hay un distrito donde hay un pastor con un problema por causa de un creyente.
Y ahí está para atender llamadas de todos. Entonces no se trata de tener una jerarquía donde manda a muchos, sino es una condición en la que se sirve a muchos. Entonces el obispo tiene esa función. Hay otra expresión que aparece como ángel en el sentido de mensajero. Nosotros pensamos que ángel solamente viene de ángelos, que es ese ser celestial, que es un mensajero de Dios. Pero la palabra hebrea, malak, que es la que da origen a lo que tradujeron como ángel, no es un ser como nos lo han pintado, con alas y que va volando al pie del que necesitado. No, no es eso, es un mensajero. Que si viene de Dios, del cielo, pues es un mensajero de Dios. Si es alguien aquí en la tierra, es un mensajero. De tal manera que hay una forma de destacar algunos mensajeros a quienes Dios escogió de manera especial. En Apocalipsis, en el capítulo 1, verso 20, el Señor le estaba explicando a Juan la visión que había tenido, lo que había visto, de alguien que tenía unas estrellas en la mano y que se movía entre unos candeleros de oro. Entonces le dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, en mi mano derecha, y de los 7 candeleros de oro, 2 puntos. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, cuando el Señor se estaba moviendo en medio de los candeleros, era pasearse por la Central, Chapinero, Paraíso Centro, por Kennedy, Las Delicias. Él es el que se mueve por medio de la iglesia. Pero en cada una que tiene un mensajero para esa iglesia, que Él lo tiene en la mano derecha. Oye, cuidado con ellos, no me los maltrates. Duro con Él. Lo que el Señor mande, toca hacerlo. Entonces los identifica así. En el Apocalipsis 2 escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. La carta va dirigida al ángel de la iglesia en Éfeso. Y le dice el Señor: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Se identifica como el Dios todopoderoso, que tiene toda la autoridad, toda la autonomía, y le dice al ángel de la iglesia en Éfeso: yo conozco tus obras. Es un mensaje para que Él se lo aplique primero y luego se lo comunique a su iglesia. Hermanos, Dios nos está diciendo que conoce nuestras obras, nuestro arduo trabajo, que hemos sufrido, pero tiene contra nosotros que hemos dejado el primer amor y que si no nos arrepentimos y no hacemos las primeras obras, entonces Él va a quitar el candelero de su lugar. Y al pastor le está diciendo eso. Otra expresión que encontramos es anciano. Bueno, antes de ello, en Éxodo 23, dice: aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Ya Moisés iba a desaparecer, iba a quedar Josué. Y el Señor le advierte al pueblo: yo envío mi ángel delante de ti, guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, es decir, yo te hablo a través de él, hágale caso. Si no oyes, vas a tener problemas. Él no perdonará. Pero si oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del efereseo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Está advirtiendo al pueblo que va a poner un líder, que ya no va a ser Moisés, que sí los va a entrar. Entonces, cuando se habla de ángel, no es necesariamente un ser celestial, con alas como lo pintan, no, los ángeles no son así. Pero debemos entender que es un mensajero a quien Dios pone al frente de una congregación para que le dé cuentas a él y que los guíe, los oriente y que no puede perdonarla. De pronto usted dice: pero si yo la embarro y Dios me perdona,
porque el pastor no me la rebaja. ¿Por qué me tiene que decir, hermano, le parece bien servir así? No. Bueno, ¿cuánto tiempo va a tomarse para restablecerse? Hermano, yo voy a ver 6 meses. Bueno, está bien, 6 meses de disciplina, o 1 año, o 2 años. ¿Y qué puedo hacer mientras tanto? Crecer en el Señor, sanar ese problema y luego viene a servir. Pero el Señor ya me perdonó, sí, y si vamos a cenar, puede cenar. Y si levanta la iglesia, nos vamos. Pero para servir, no, porque usted acaba de cometer un error grave. Bueno, hermano, está bien. Dice, no perdonará porque mi nombre está en él. La otra expresión es anciano. En el Antiguo Testamento, por lo general, el término anciano se traduce de la palabra saquén, del hebreo, que proviene de una raíz de que significa barba o mentón. O sea, uno debe decir a la gente, no, la barba es fulano, es decir, es el duro. Anciano en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento la palabra griega es pestubosteros, que translitera es presbíteros. Desde el comienzo de la historia de Israel, los ancianos fueron líderes de diversas familias y tribus. Eso es un contexto de la semántica que hay con respecto a anciano. Mire lo que dice la Biblia. En Hechos capítulo 11, verso 30. Bueno, leo un poquito del contexto. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces, atención a esto, los discípulos, los que aprenden de Jesús, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos, por mano de Bernabé y Saulo. ¿A cuáles ancianos? Bueno, los que estaban encargados de ser como esa barba, ser como esa autoridad, ser esa persona que conoce, supervisa, mira, sí, que trae un mensaje, decir, hermanos, nos llegó esta bendición de los hermanos gentiles por allá, aquí en Judea, que tenemos hambre, nos ha llegado provisión. Entonces vamos a hacer una fila, vamos a repartir, hagamos así. A ellos había que mandarles. No es mandarle a los hermanitos, sino mandarle al liderazgo para que se encargue de repartir. Seguramente que al lado de esos ancianos, pues estaban otros ministerios, el que reparte, el que preside, el que hace misericordia. Es decir, que todo eso estaba funcionando como un cuerpo. En el capítulo 15, verso 5, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es decir, fariseos que se convirtieron al cristianismo, y de pronto se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Es decir, hay que judaizar a los cristianos. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. ¿Quiénes son los apóstoles? ¿Cuántos son? Yo pensé que el coro iba a ser más unísono. ¿Cuántos apóstoles eran? 12. Muy bien. Y ancianos, dice, los apóstoles y los ancianos. Es decir, una asamblea de pastores. Y estaban los discípulos de Jesús con los discípulos de Jesús, que son esos obispos, son esos mensajeros, son esos ancianos que ahora están ayudando a llevar el liderazgo de la iglesia. Otro texto más en la primera carta de Pedro, capítulo 5, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias honestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores. Nota que dice el apóstol,
Primera de Pedro 5:1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, dice Pedro. Él es apóstol, pero se reconoce que también soy ancianos. Es decir, también soy de esos que están ayudando a liderar. El Señor le había dicho alguna vez, bueno, lo veremos más adelantico, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Es decir, que además de ser apóstol, Dios le estaba encargando un trabajo de anciano, de ángel, de obispo. Entonces dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, apacentar la grey de Dios. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ¿qué quiere decir príncipe? No es el hijo del rey, sino el que más sabe, el que más puede de eso, el excelso en ese terreno. Cuando se dice que Jesucristo es príncipe de paz, no es porque es hijo del rey paz o el rey de la paz, sino porque Él es el que sabe más de paz que cualquiera. Como cuando hablamos nosotros aquí en nuestro gobierno colombiano de ministro de, se supone que es el que más debe saber de eso. Entonces cuando dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, es decir, y está príncipe con mayúscula, es decir, el pastor de los pastores, el más duro de todos, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Note que anciano aquí está íntimamente ligado con pastor. De manera que si nosotros miramos estos términos obispo, ángel, anciano, ¿a qué apunta? Que en nuestro tiempo lo usamos con más facilidad que lo usaban ellos allá. Bueno, es el término que nosotros usamos de pastor. ¿Cuál es la función? Pues liderar una congregación, ser un mensajero de Dios para ellos, que Dios le manda una carta y se la pasa a la congregación, y que tiene que tener cuidado y hacerlo como Dios le manda para que un día reciba la recompensa que Dios tiene para sus ancianos, sus pastores. No en todos los pasajes donde aparece ángel es un pastor. Un ángel de Dios le dijo a Felipe, ese era un mensajero enviado del cielo. O pudiera ser alguien que le dijo, vete por este camino. Un mensajero de Dios. Y cuando dice el príncipe de los pastores es porque él tuvo autoridad para decir, yo soy el buen pastor. ¿Sí? El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y las deja y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Yo quiero en este momento hacer una invitación para los hermanos que alguna vez en su vida sintieron como un llamado, como algo que, Señor, cuando yo sea pastor no voy a hacer eso. Señor, cuando yo sea pastor sí voy a hacer aquello. Me gusta de este pastor esto y yo lo haría. Porque desde el momento en que usted se convirtió, cuando Dios lo engendró por la palabra, Dios ya lo engendró para que venga a ser pastor o para que sea simplemente feligrés. O que sea feligrés y simplemente pastor. No es natural que las ovejas se vuelvan pastores. Hablemos del rebaño normal. Ve, y de pronto aprendió a hablar y ahora se mueve. No, eso no ocurre. Es más fácil entender que el hijo del pastor, que está pequeñito, que todavía no es pastor, pero se mantiene entre las ovejas. No creo que se pueda decir se acaballa en la oveja, se oveja en la oveja, ¿no? Se le monta la oveja, huele a oveja, se confunde con las ovejas y anda suciecito y todo. ¿Por qué? Porque se mete con el rebaño, pero él no es el pastor. Pero cuando crezca, ¿qué va a pasar? Él va a vivir más que las ovejas. La oveja durará 15 años, un poco más. Pero él puede llegar a los 30 y ahora ya no mira que
va a montármele para eso. No, ya no. Ahora a mí me toca buscar los pequeñitos. Se fue en una zanja, vamos a sacarlo y cárgueselo para traerlo. De niño las ovejas lo cargaban, pero de adulto, de pastor, ahora él tiene que cargarlas y cuidarlas y protegerlas. Claro, esquilarlas para que no se hagan daño, porque si le sobra y le sobra lana, se ciega, no puede ver, y si se va a tomar agua y se le moja la lana, le pesa tanto que se va y se ahoga. La oveja es muy torpe, y entonces Dios necesita un pastor para que la cuide. Pero no es que esa oveja se volvió un pastor, es que lleva tantos años de oveja que ahora lo único que queda es volverse pastor. Esa metamorfosis no existe. Él constituyó. Y el Señor dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Yo sé que aquí en la congregación hay hermanos que gracias a Dios vienen a la central, pero se disfrutan más con predicaciones de otra parte. Y pues, ¿qué se puede hacer? No hay problema. Y si yo lo llamo para decirle, usted es mi pastor es el que yo consulto en tal canal, en tal sitio. Como sé también que hay hermanos que cuando piensan que hay que hablar con el pastor, ¿cuál es mi pastor? Ayer estaba hablando con un hermano que, bueno, es un simpatizante, se está preparando para el bautismo. Y en esta charla introductoria le decía si se ha congregado en alguna parte. Dijo, sí, yo he ido y me nombró varias iglesias. Le dije, es necesario establecer una membresía, porque me nombró de afuera y de aquí. Yo he ido a Chapinero, he ido a no sé dónde, y voy por los lados de Marsella, y también he venido aquí. Con toda confianza, de acuerdo con su domicilio, establezca una membresía. Que hay un pastor que pueda decir qué pasó con el hermano Luis Alberto, que no lo veo. Porque si está de visita en todos los lugares, no hay ninguno que esté respondiendo por usted. ¿Verdad, hermano? Entonces, si yo estoy en muchas partes, pues no sé al fin de cuentas quién es mi pastor. Tal tipo de consejo lo pido aquí, otro consejo lo pido allá, otra administración aquí. ¿Por qué? Porque yo me estoy pastoreando solo y busco consejos de las personas, de los ministros que Dios tiene por ahí. Pero qué bueno cuando nosotros con humildad decimos, Señor, yo necesito que tú me pastorees. Dame un pastor con el que me sienta bien, que me sienta cuidado, protegido, que me sienta alimentado, que me sienta abrevado, que me dieron agüita, que estoy bien. Y entonces va a identificar a su pastor y su pastor lo identificará a usted. Entonces el Señor dice, yo soy el buen pastor, el príncipe de los pastores, y conozco mis ovejas. Yo le pregunto, hermano, ¿el Señor lo conoce a usted? Sinceramente no me gustó mucho ese amén. Pero el Señor los conoce tanto que dicen, no es que no me quieran, lo que pasa es que están rumiando, están tratando de comprender toda la locura que usted les está diciendo. Bueno, Señor, yo las conozco y las mías me conocen. Gracias a Dios. Qué bueno es el Señor que logra esa comunicación bonita entre el pastor y la oveja. Cada uno tiene su función. Hemos leído que él mismo constituyó los pastores y maestros, que en la comisión que Dios nos muestra de cómo perfecciona a los santos para la obra del ministerio, dice que él constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pastores y maestros, no va separado, va integrado. Miremoslo en la palabra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Es decir, el Señor que vino fue el que subió. Y Él mismo, el Señor Jesucristo, constituyó. Es decir, que Él tomó, escogió, seleccionó, Él mismo constituyó. A unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y comienza a decir para qué fue que lo hizo. ¿Cuál es la finalidad? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo.
Por eso cuando usted quiere identificar quién es su pastor, mire a quién está usando Dios para su edificación, para el ministerio. Si no lo invita a que usted sirva a Dios, de pronto no lo está tratando como oveja. Pero Dios dice que Él constituyó a fin de perfeccionar a los santos. Los evangelistas traen al inconverso para que venga aquí, el pastor le da la clase de bautismo, completa lo que el evangelista comenzó, se bautiza y ahora es un santificado, ahora es santo. ¿Y qué hay que hacer con él? ¿Dejarlo así o hay que perfeccionarlo? Volviéndolo a evangelizar, diciéndole que Jesucristo es el Redentor, que venga, que se arrepienta. No, vamos es ahora a todo lo que necesita para poder crecer, para servir al Señor. Entonces la finalidad es perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y sigue diciendo la palabra, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, ¿hasta dónde tenemos que llegar los santificados? A la unidad de la fe. ¿Cuánto? ¿Del 50%? ¿El 80% o todos? Todos. Llegar a tener unidad en la fe. Y del conocimiento del Hijo de Dios, conocer al Señor Jesucristo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué más dice la Escritura? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Usted de pronto... bueno, no usted, porque sería como casi ofensivo. Una persona que se queda mirando en un canal de televisión, de algo, un programa cristiano, supuestamente cristiano. Y de pronto dice, oiga, sí, oiga, en mi iglesia no hacen eso, lástima que lo hicieran. Allá ponen luces, echan humo, no sé, bonito. Pero resulta que usted llega aquí y le predican, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. No se trata de que el salón parezca una discoteca para que la gente no sienta la diferencia y venga. Tenemos que ser diferentes. Y dice, uy, sí, eso estaba mal. Usted se está perfeccionando. ¿Sí? Pero antes, ¿cómo estaba? Allí suena más bonito. Ay, ahora hay más musiquita allí. Allí tienen campamentos, allí tienen paseos, allí tienen... Y está como un niño fluctuante. Para acá y para allá, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Hay iglesias expertas en hacer programas que cautivan. Unos con corte social y otros con corte espiritual. Alguna vez hablando en el consistorio, mirábamos eso, porque se presentaron unas solicitudes de congregaciones que querían tener programas en el templo, usando luces y humo y cosas de esas. Entonces se dijo, no, si quieren hacer algo así, si quieren una tarde de alabanza, entre comillas, y que quieren cobrar, que lo hagan en otra parte, pero no en el templo. Porque el templo es para que gratuitamente vengan a adorar a Dios. No es para que tenga cómo pagar por el ingreso. Que busque otro lugar si quiere hacer un show. Pero nuestra adoración no es un espectáculo. ¿Y qué tuvo que hacer? Comenzar a enseñar. Y hubo quienes se molestaron por eso. Porque estaban felices, dicen, no es que así la gente llega y la juventud se retiene y los jóvenes encuentran algo bonito que les llegue a ellos en su juventud. Pero es mejor que los jóvenes cambien el mundo por la vida cristiana y no que cambiemos la vida cristiana para que no se sientan fuera del mundo. Entonces, no estar llevados por doquiera de todo viento de doctrina, porque no solamente es con cosas suntuosas como estas, de ambiente, de programas, sino a veces cosas en que es una predicación en donde Jesucristo es el único, y otra en donde Jesucristo es el segundo, y otra en donde Jesucristo es el tercero, y otro que dice, no, Jesucristo no era Dios, Él fue un hombre a quien Dios destacó. Otros, no, Él no era hombre, fue una apariencia de hombre lo que vieron.
Y todos esos vientos de doctrina llevan a la persona ingenua, al niño, a ir, ay, sí, no. Pero viene la enseñanza, lo fundamenta y dice, no, esto está mal, eso es docetismo, esto es agnosticismo, y se puede ubicar y deja de estar para acá y para allá, porque dice, no, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Entonces, para que ya no seamos niños fluctuantes, se necesitan pastores y maestros. Porque todos nos convertimos y quedamos a bebé. Pero vamos creciendo. ¿Han visto a Mariana? Y vimos crecer a otros, que ya se han ido aquietando. Yo miro a Mariana, miro a María Belén, y digo, ahí viene la una detrás de la otra. Y qué bueno mirar que estos niños van aprendiendo y los vamos ayudando y van transformándose. Y ya llegan a ser caballeritos y señoritas. ¿Vieron el noticiero de hoy? No eran las reporteras tradicionales. Las otras son más grandecitas, de otro nivel. Estas están haciendo sus pinitos, pero se sentaron aquí y presentaron. ¿A usted no le pareció hermoso que aunque estén titubeando con la lectura, no solamente por la dificultad de la lectura, sino verlos con esa cara tan amenazante a ustedes? Pero lo hicieron. ¿Qué es mejor eso o que estén mirando a ver cómo se pintan las uñas, a ver si se maquillan o no, a ver en qué se parecen al mundo? No, qué rico que quieran definirse porque es aquí, es en el Señor. Entonces ya no es estar llevados por doquier a todo viento de doctrina, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel. Oiga bien, crezcamos en todo en aquel, no es en todo por fuera, sino en todo en Cristo. ¿En qué hay que crecer? Bueno, crecer en todo, en la economía, en la salud, en el conocimiento secular, en el conocimiento teológico, en todo, en forma integral. No es posible que usted diga, no, hermano, es que la iglesia es la iglesia y el trabajo es el trabajo. Y aquí yo trato a mi empleado como un empleado. Pero en la iglesia, hermanito, Dios lo bendiga. Tristemente en Bucaramanga tuve que ver una situación así. Y dice uno, pero ¿cómo es posible que el domingo se sientan los dos en el mismo templo y durante la semana es un miedo porque el patrón es un negrero? No, gracias a Dios que el Señor nos dice, vamos a crecer en todo. El patrón a tratarlo como mi hermano y al obrero le dice, trátelo como al Señor, sírvale como al Señor. Ay, hermano, ¿por qué no me deja? Porque usted me exige y todo. No, si es el Señor, pues bueno, Señor, toca hacerlo. Hay que entregar, hay que correr, hay que hacer, hay que trasnochar. Bueno, vamos a hacerlo porque es al Señor a quien le estoy sirviendo, aunque mi patrón sea difícil de manejar, difícil de sobrellevar. Entonces, tenemos que crecer en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Nos lo da bien definido. De quien todo el cuerpo, oiga eso, bien concertado, en buen acuerdo, y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bueno, yo tengo aquí una articulación, es la rodilla, ¿no? Y tengo otra aquí que es el codo. El codo hacia donde me permite mover el brazo, ¿cierto? Que así en esta posición, ¿cierto? Si lo trato para el otro lado se parte. ¿Y la rodilla cómo lo hace? Este va de para arriba, este va de para atrás, ¿sí ve? Es que es propio, porque para caminar necesito que se mueva así. ¿Qué tal que dijera, no, yo quiero que mi rodilla se mueva para el otro lado? No, para eso es que está la rótula ahí, no la dañe. Tiene una actividad propia. Y esta mano puede rotar. ¿Por qué? Porque tiene el cúbito y el radio, ¿no? Recuerde que el radio es el que tiene antena, ¿no? Y el radio se gira sobre el cúbito y usted puede hacer una cantidad de movimientos con la mano. Haga lo mismo con el pie y ve que el pie no le da igual, ¿sí? Y tiene tibia y peroné. Pero es que cada uno tiene su propia actividad. Y usted puede mover la cabeza, ¡ay! ¿Sí? Igual que mueve el brazo. Pero cuando esta está mal,
Ay, no, hasta ahí, me voy a peinar. Ay, no, es que me duele, peíneme por favor, porque se dañó la articulación. Entonces dice, no, unidos los miembros por las articulaciones que se ayudan, va creciendo con el crecimiento que da Dios, para ir edificándose en amor. Entonces no es edificarnos en competencia, edificándonos en maltrato, en amor. Dice además la palabra del Señor, vamos a hablar de los requisitos. Total que ahora va a ser, hermano, su checklist, hermana, su checklist. Usted sueño con... Si despierte, deje que Dios la termine de preparar. ¿Sí? No, ya no, eso ya no hay oportunidad. Espere en Dios. Espere en Dios. Si Él lo llamó, Él lo lleva. A menos que usted se niegue. Dios no lo va a sacar a las malas. Si hay algo difícil de pastorear, es un pastor frustrado. Alguien que fue llamado pero nunca aceptó. Por lo que haya sido, pero no aceptó. Y entonces, como tiene corazón de pastor, pensamiento de pastor, formación de pastor, él siempre ha visto el rebaño como rebaño. No como compañerito de ve, sino que no. Y entonces dice, pero el pastor, ¿por qué no tiene cuidado de este? Pero el pastor, ¿por qué no hace? Pero ¿por qué no? ¿Por qué hizo eso? Eso no se hace. Porque él tiene corazón de pastor y ve todos los defectos posibles en cualquier pastor. Ninguno se le acomoda. ¿Por qué? Porque es que él no es oveja. Bueno, si hay algo difícil es liderar líderes. Decimos, hermano, vamos para el encuentro de coros en Medellín y vamos a hacer y todo, vamos a contratar un bus y nos, amén, hermano, sí, rico. ¿Por qué? Porque son ovejitas. Pero vaya, harme lo mismo con los pastores. Hermano, nos dan una rebaja en Avianca, si compramos los pasajes, nos dan 2 pasajes gratuitos y nos lo podemos repartir entre todos. Es que yo voy a bajar con Aerorepública, aunque ya no exista, pero es que él no se deja. No, yo voy a ir por tierra, yo me voy en el carro. ¿Pero por qué? Porque es que no quiere que lo lideren, él es un líder y no quiere que lo lideren, salvo que fuera una orden que le dé un superior. Entonces ahí dice, pues tocará porque el super dijo. ¿Sí? Si a usted le cuesta que lo lideren, vaya revisando. Debe ser que usted no es una ovejita tan ovejita. Y si no se define rápido para que Dios lo pueda usar, de pronto se va a quedar frustrado porque el reglamento de la iglesia tiene un límite de edad. Y a usted le toca o verlo pasar, ¡ay, se me fue el tiempo! O irse a otra organización. Y el enemigo dice, como está niño en la fe, pero tiene un llamamiento, camine que aquí le ofrezco un ministerio próspero. Y se lo llevó detrás de una ilusión ministerial y le descuadró la fe. Algunos de los que salieron, bueno, realmente gracias a Dios no perdemos tantos pastores en el año. De 5.200 pastores, cuando viene el informe de la asamblea nos cuentan 7, 8, alguna vez como 15 salieron del ministerio. Si uno, ay, qué pesar, fulano de tal, ay no, ¿cómo así? Bueno, Señor, pero ¿cuántos son 10 de 5.200? Es un porcentaje muy bajo y nos duele profundamente. Algunos de ellos, como son pastores y sienten que lo suyo es eso de pastorear la iglesia, fueron comerciantes, fueron constructores, docentes, hasta cuando Dios los llamó al ministerio, aceptó el llamamiento y Dios lo puso a servir. Entonces dejó, quemó el arado y ya no quiero eso. Aunque no fue que perdió el conocimiento, puede ayudar, pero lo suyo ya no es eso. Entre estar con ustedes aquí y estar en un laboratorio de física, yo prefiero estar aquí. Pero disfruté cuando estaba en el Instituto de Asuntos Nucleares haciendo trabajos con muestras radioactivas. Eso me gustó, pero eso ya pasó. Ahorita que camine, que eso, ay, gracias, no, prefiero aquí. Entonces,
Hay unos requisitos que nosotros necesitamos tener presentes para que podamos decir, bueno, Señor, pues no quiero que si no logro identificar el llamamiento que tú me has hecho para el ministerio específicamente, no quiero estar frustrado haciendo daño en tu iglesia. O entenderé que me toca ya sufrir y decidirme a tratar de ser lo más parecido a una oveja. Y tratar de ser ayuda para mi pastor. Que lo que él no percibe, en cambio ponerme al otro lado a criticarlo, yo me la sé que por decir, hermano, ay, gracias hermano, vamos a hacer esto hermanos. Ven, no me dio la honra, no, que el Señor sea glorificado y no va a sufrir. Pero si quiere que el pastor se deje como un, hola amiguitos, ¿cómo están? ¿Me entendieron, cierto? Entonces si el pastor no se deja, entonces es que ese pastor no escucha. Pero la ovejita no tiene problema, ve, y el va y la busca y todo. Y cuando el pastor no fue inmediatamente y por fin la encontró, la ovejita dice, ay hermano, gracias por venir, qué rico, Dios lo bendiga hermano, usted tan lindo, tan bella persona, pensó en mí. El otro dice, ¿hasta ahora vino? Llevo tanto tiempo, horas, minutos y segundos enfermo y usted ni siquiera se apareció. Se lo olvidó que dice, si está alguno enfermo, llame a los ancianos, llame, vaya cuente, el pastor no es un adivino y mejor que no sea adivino. ¿Acaso no tiene discernimiento, no tiene palabra de ciencia? Si Dios no le dio palabra de ciencia, ¿cómo hace el pobre? Toca que le cuente. ¿Cómo ha estado, hermano? Bien, afortunadamente. Ni siquiera bien, gracias a Dios, sino la diosa fortuna me mantiene bien. Es casi como decir, bien, balotamente. Baloto es el que me sostiene. Fortuna, ventura. ¿Sí? No, bien, gracias al Señor Jesús. Pero si no está bien, porque dice, hermano, pues tenemos problemas en la casa. ¿Y eso qué pasó? Ah, es que mi esposo, es que mi esposa, es que mi hijo, es que mi papá, es que esto. Y el pastor puede intervenir, puede por lo menos orar. Señor, trae a alguien que le hable conforme a lo que él necesita. Háblele así sea en una novela que esté viendo, pero que se dé cuenta. Porque no viene a culto, pero sí ve bien seguidito los capítulos. Pero si no expresa, esperando que el pastor adivine, entonces hermano, cuando usted dice, no, lo mío es por ahí, pero ya se me fue el tiempo, pues voy a volverme en ayuda para mi pastor. Y entonces, hermano, aquí estoy para servirle, percibo esto, me di cuenta de aquello, y cómo nos ayudan esos hermanos que lo entienden, y como que si nosotros tuviéramos ojos por aquí, ven cosas que no vemos, hermano, se enteró de tal cosa, no, ¿qué pasó? No, imagínese que esto y eso, y yo le dije que hablara con usted. Ay, gracias, ayúdeme a aconsejar, siga así. Gracias por la ayuda. No, hermano, para eso estamos. Entonces, gracias a Dios porque todas esas cosas nos permiten ver que si estamos dentro de las posibilidades de que, así como Dios nos constituye, la iglesia nos pueda nombrar, entonces mejor hacerlo a tiempo. Por eso esta partecita que vamos a ver, los minutos que nos quedan, yo los invito para que tanto damas como caballeros que alguna vez han sentido ese llamamiento al ministerio, no a la salvación, no al servicio, sino al ministerio pastoral. Entonces, pues estén pendientes y vamos a tener un tiempo para orar. Cuando pase el campamento de jóvenes, ¿cuándo es? Es el próximo viernes, que la salida, ¿no? Y ya no se puede ir alguien que no se registró. Entonces, como muchos van a estar allá, no lo vamos a hacer este próximo domingo, pero próximamente vamos a tener una reunión con los que se van a enlistar para poderles dar unos elementos del reglamento interno y de algunas cosas que son propias de ese grupo, para no aburrir con eso a las ovejitas. Imagínense que al pastorcito, al niño pastor, que va a ser pastor en el futuro, ¿qué tiene que decir el papá? Hijo, coma con la boquita cerrada. No chasquee. Use el cuchillo con la mano derecha, póngalo aquí. No suba los codos, no haga esto. Eso no se le dice a la oveja, porque la ovejita va comiendo.
Pero a este toca decirle otras cosas que él necesita para poder ser un pastor que ayude a atender las ovejas. ¿Cómo se le ocurre? Mire bien, vea, para esquilar la ovejita no la vamos a cortar, pero es mejor, ya que la vamos a tener ahí incómoda, quitarle todo lo que le haga estorbo para que la lanolina le haga producir buena lana y ella se ponga más saludable. Pero si la dejamos se le vuelve un pegote de mugre que la va a enfermar. Entonces hay que retirarle esa lana, que de paso sirve para muchas cosas, ruanas, cobijas, etc. Pero si solamente es esquilador, no es pastor. Y donde ve una oveja lanudita, entonces allá le llega con las tijeras. Hola hermano, bienvenido, tal. ¿Será que no sé qué? Es un asalariado que no le interesa la oveja, sino lo que pueda conseguir. De todo eso tendremos que hablar con ese grupo. Y yo no los voy a llamar porque es usted el que tiene que decir, yo lo he sentido. Si usted no lo ha sentido, no diga, yo tengo que ir porque que entonces quedó mal, como si... No se preocupe que no todos podemos estar allí. Entonces hay unos requisitos personales, hay unos requisitos familiares, hay unos requisitos sociales y hay unos requisitos ministeriales. ¿Dónde los encontramos? En la palabra de Dios. Pablo le escribía a Tito en el capítulo 1 de la carta a Tito, en los primeros versículos dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente, oiga esto, y establecieses ancianos en cada ciudad. ¿Anciano es sinónimo de qué? De pastor. Estableces pastores en cada ciudad, así como yo te mandé. Pablo les está diciendo, mira, yo he usado este criterio, te lo voy a confiar, para que tú cuando busques un pastor tengas como un checklist, una lista de chequeo para mirar si califica o no, y no le va a hacer daño a una oveja que trata de pararse en dos paticas y ya la tomó como que es un pastor. Y si es un pastor que todavía gatea, pues es un pastor, pero tiene que aprender a caminar antes de ir a pastorear el rebaño, así como yo te mandé. Y comienzan la lista, usted va mirando si es personal, familiar, social o ministerial. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea. Aquí nos está diciendo, ya te dio un criterio general, ahora mire cómo es su esencia, cómo es su ser, que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Es posible que sea reprensible porque habla muy mal el español, lo maltrata mucho, pero eso es secundario. ¿Sí? Pero como administrador de Dios, irreprensible, no soberbio, no iracundo, no dado al vino. Aquí dice no dado al vino. Más adelantico, donde le da requisitos para los diáconos, dice no dados al mucho vino. Como que el diácono no tiene tanta exigencia como el pastor. ¿Sí? Yo pregunto, ¿esto le queda bien solamente al pastor y la ovejita sí puede vivir descarriada? ¿O esto le serviría a cualquier ovejita? Pero para el pastor es una exigencia, se requiere. No dado al vino, no pendenciero, cada vez está buscando peleas, no codicioso de ganancia deshonesta. Si no se ha ganado el sustento, mejor no quiere recibirlo y más bien trabaja para ganárselo. Sino hospedador, amable, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Te nota que podemos ir encajonando, marido de una sola mujer, familiar, irreprensible, personal, que tenga buen testimonio con los de afuera, eso es social. Miremos la otra lista que le da a otro pastor, a Timoteo. En Timoteo capítulo 3, del versos 1 al 7, palabra fiel, le escribe Pablo. Si alguno anhela obispado, buena obra desea.
Es decir, eso no es malo. Desear ser pastor, ser obispo, ser ángel de la iglesia, ser anciano, ser pastor, obispo, buena obra desea. No hay problema. Pero es necesario que el obispo sea, y no es hablar de su esencia, irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y dice entre paréntesis, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, un principiante, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Satanás se envaneció y fue condenado. Entonces, que es bueno, pero es que es muy nuevo. No le hagamos daño poniéndolo ya a pastorear, porque después se envanece, Dios sí me usa. En cambio, esos veteranos no me dan ni aquí. Cayó en la condenación del diablo. El Señor va a decir, espérate, que eso no es la virtud tuya. Te estoy usando y no lo agradeces, fuera. Y no lo vuelvo a usar. Y termina usándose solo o que otro lo use. Entonces, no neófito, no sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. También es necesario, oiga esto, que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo. Qué triste cuando la gente de afuera tiene que venir a cobrar y a cobrar porque ese pastor no paga. Entonces, no, si va a ser pastor, que maneje sus cosas con transparencia, con los de adentro y con los de afuera. Es que él le grita muy feo a la esposa. Uy, esa pobre mujer le aguanta, pero predica bonito. Como aquella esposa que llegó a una convención, a una confraternidad, una campaña evangelística, cuando el predicador vio que le abrieron un portón y entró una tractomula, comenzaron a bajar muebles y dijo, esos muebles se parecen a los de mi casa. Ahí son mis muebles. Y bajó la esposa y dije, mija, ¿qué pasó? No, es que con el de aquí sí vale la pena vivir, con el de la casa no. Yo me vine para que vivamos aquí, que aquí sí, usted es bueno, usted es amable, usted es tierno, usted es cariñoso. En la casa no. Entonces le dice Pablo a Timoteo, también es necesario que tenga buen testimonio con los de afuera, eso es de la parte social, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo, que el diablo lo amarre porque está desacreditado. Ahora mirando de la otra parte los procedimientos, tiene que apacentar, es una labor que tiene que hacer. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, y anciano también con ellos, testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, apacentad, es decir, darle paz. Y comienza el apóstol a hacer unos requerimientos, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. ¿Se imagina que tuvieran que traer al pastor a que predique y a que haga y con el brazo torcido, camine, vamos, camine ahora por el enfermo, ya suélteme para poner las manos? No, voluntariamente, no por fuerza. No es que toca porque no ve que, no, voluntariamente. Sigue diciendo, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Claro, uno lee esto delante de la iglesia y se mira al espejo y, ay Señor, de aquí van a salir diciendo, hermano, le falta mucho. Y pues es normal. Todo eso será perfecto cuando el Señor nos levante. Pero nos toca pensar en disponernos para que Dios obre. Y dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Me gusta este texto en el Salmo 78, verso 70 dice, hablando de Israel y todo lo que sufrieron, dice, eligió a David su siervo, que Dios eligió a David su siervo, y lo tomó de las majadas de las ovejas, lo sacó de allá.
detrás de las paridas lo trajo. Es decir, él estaba feliz siendo pastor de ovejas. Digo, no, lo trajo para que apacentara a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Dios le recomendó a David, al rey David, que apacentara. Era rey. Lo trajo para ser rey, pero no para ser una monarca no para ser un monarca. Sonido, ya llegó ahora sí, ¿sí ve? Gracias, hermanos. Usted no se alcanza a imaginar cuando vino el ruido y todo, cómo fue el movimiento allá arriba. Aquí sí lo vemos. Y ustedes tranquilos. ¿Qué pasó con el sonido? Más sonido. Que le suban. Y no saben cómo nos están ministrando. Entonces mire que dice que Dios tomó a David y lo trajo para que apacentara a Jacob su pueblo, a Israel su heredad. Cuando se habla de Jacob es hablando del pusilánime ese que se dejó manejar, que hizo trampas, le hicieron trampas, ese. Pero Israel es el que luchó con Dios. Es decir, esto era antes de y esto es después de Peniel. Esto es después de que se encontró con el Señor, le cambió el nombre y entonces ahora es amigo de Dios. Entonces dice, igual hay que apacentarlo. Usted puede tener una comunión muy íntima con Dios. Y usted puede tener una relación muy estrecha con el Señor. Necesita un pastor. Si usted no es pastor, necesita. Entonces llamó a David para eso. Y luego dice, y los apacentó. Y este salmo lo escribe Asaf. Los alumnos del instituto saben quién fue Asaf. ¿Hay aquí alumnos del instituto bíblico? Cuando oyen que Asaf escribió esto, dicen, oiga, este es el Salmo 78. ¿Cómo estaba Asaf en el Salmo 73? Tambaleando, resbalando. Por poco resbalaron mis pasos porque tuve envidia, pero aquí lo vemos que dice, no, este Dios es un Dios tremendo. Tomó a David, lo trajo de allá, era lo menos apreciable de la familia de Isaí. Los hermanos mayores, altos y con estampa de rey. Este era un muchachito adolescente, pero Dios lo sacó de allá y tuvo que llevarlo al desierto, lo dejó en las cuevas, él tuvo que huir de Saúl, pero finalmente llegó al reino y apacentó a su pueblo, dice, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Los pastoreó con la pericia de sus manos, es decir, lo hizo bien. ¿Quién puso la pericia? Dios. ¿Y cómo aprendió a tratar ovejas? Cuando fue nombrado rey. Ustedes recuerdan que estaba buscando Saúl cuando el profeta le dijo, ¿las ovejas o las asnas? Asnos. Él no era pastor. Están en tal parte y vaya rápido porque le tienen un nombramiento. Y llegó a esconderse y lo sacaron y se veía humildito. Pero después se le subió, se puso como un asno montés, ¿no? Pero el otro era un pastor que vivía allá entre las ovejas y las defendía de los lobos y de los osos y de todo, y Dios los llama a reinar. Dice, bueno, aquí reino con corazón de pastor, es lo único que yo sé hacer. No soy un guerrero, no soy, aunque hizo de guerrero, pero no fue con espada y lanza, sino con su honda y sus piedras y su morral y su bastón. Con eso se enfrentó a ese gigante y los apacentó y los pastoreó con la pericia de sus manos. Los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Hermanos, por favor, rueguen al Señor que el pastor que el Señor les tenga en turno pueda pastorear con la pericia de su mano. No con la habilidad, con lo que aprendió en su formación académica o eclesiástica, no, que sea la pericia de la mano de Dios. Que así suene duro lo que me diga, pero que yo no le sea rebelde porque sé que Dios me está llamando la atención en serio. Bueno, y vamos a reflexionar y nos vamos.
Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular. A unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, oiga, luego profetas. Lo tercero, maestros. ¿Recuerda pastores y maestros? Entonces, ¿qué puso después de los profetas? Pastores, maestros. Luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Por qué dice lo tercero, maestros? No se trata de que es que los otros sean menos honrosos, no, pero a veces nosotros pensamos que qué bueno poder hacer milagros. Los milagros van mucho más allá. Es preferible tener una actitud de pastor. En el grupito que me pusieron como maestro de escuela dominical, ese grupo de jóvenes del que yo soy parte de la directiva, yo tengo que ser como un pastor para ese grupo. Tengo que mirarlos como si fueran ovejas que Dios me puso al cuidado. Por eso muchos que llegaron al ministerio pasaron por presidentes de jóvenes. ¿Por qué? Porque estaban haciendo escuela, dirigieron niños, trabajaron, sirvieron. ¿Son todos pastores? Dice, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. Termina el capítulo 12 ahí y comienza el 13 diciendo, el amor es sufrido. Esto es algo que se tiene que hacer por amor. Otro pasaje para reflexionar, Hebreos 5:4, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón. Aarón no era el mejor, pero Dios lo llamó y terminó siendo sumo sacerdote. Es posible que los otros que estuvieron diciendo, pero ¿por qué Aarón? Si él hizo un becerro de oro, si él hizo, y qué, y mire la forma en que se manejó, y mientras Moisés se fue, él se dejó desviar, no fue firme como nosotros. Es posible que tuvieran razón, pero es que Dios lo eligió, no por ser el mejor, porque a Dios le gusta coger lo más malito, lo más débil, lo que no es, para avergonzar a lo bueno, a lo bonito, a lo que sí es, de acuerdo con la idea del mundo. Entonces nadie toma para sí esta honra. No es algo que yo me voy a conseguir porque yo me voy a esforzar. Hermano, esfuércese sí, pero no piense que eso le va a conseguir el ministerio. Esfuérzate y sé valiente. ¿Pero por qué le dijeron eso a Josué? Porque Dios ya lo había llamado. Y él naturalmente se quedó al lado del monte mientras todos estaban allá en la danza del becerro y estaba aquí esperando. Yo sé que Moisés viene. Ahí estaba, fiel y firme. No sabía que un día el Señor le iba a decir a Moisés, toma a Josué y llévalo ante Eleazar, pon las manos sobre él, dale tu dignidad, dale tu ministerio, porque él va a guiar al pueblo. Ese era el ángel que iba a entrar a Israel, a la tierra prometida. Entonces, gracias a Dios. Cuando el que está de turno dice, listo, Señor, yo no te glorifiqué, me la merezco, está bien. Oró, lo llevó todo y Josué no dijo, ya, ahora sí quítese Moisés. No, él siguió como siervo de Moisés y esperando que Moisés volviera a bajar del monte, del Nebo. Cuando el Señor le dijo, mi siervo Moisés ha muerto. Ay, levántate y guía al pueblo y cruza este Jordán. Yo, Señor, solamente que te esfuerces y seas valiente. Vas a necesitar eso para poder repartir la tierra a Israel. Ser fuerte y ser valiente. No temas ni desmayes porque yo estoy contigo. Como estuve con Moisés, estaré contigo. ¿Qué le dijo al pueblo? Te vamos a obedecer como a Moisés, solamente que te esfuerces y seas valiente. Parece que la coevaluación le decían, usted es un poquito como bobito, se deja. Pues póngase fuerte, no se deje convencer de cualquiera por ahí. Otra pregunta para hacernos. ¿Yo era fiel? Yo me pregunto eso con mucha frecuencia. ¿O me tuvo por fiel? Pablo dijo, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel.
poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. No sabía y era incrédulo, no pensaba que Jesús, pensaba que ese colgado, ¿por qué lo destacan tanto? Pero cuando me lo encontré en el camino cambió mi vida. Pero yo no merecía, yo perseguí la iglesia, no la ayudé a cuidar, mataron a varios, yo mismo los arrastraba, pero el Señor me tuvo por fiel. Entonces, no es que me sienta feliz de lo que hice mal, pero tengo que agradecer que no es mi mérito. No es que como yo sé hebreo, yo sé griego, yo sé arameo, yo conozco de cultura, soy ciudadano romano, no, todo eso lo tuve por basura, dice él. Porque Dios me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Nosotros hemos cantado por ahí, ¿quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos para la humanidad? ¿Es solamente traerlos a que se salven o ayudarles a encontrar el camino? Nosotros cantamos, sendas Dios hará, donde piensas que no hay. ¿A quién le toca ayudar a encontrar esa senda y ayudársela a explicar a otro? ¿A los maestros? Simón, hijo de Jonás. Juan capítulo 21, verso 15. Cuando hubieron comido, después de que Jesús se les presentó en la playa, Pedro había dicho, yo me voy a pescar, los otros, yo también, vámonos con él. El Señor les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? No, los mismos de la multiplicación de los panes y los peces. Hubieran dicho, no, si estuviera el Señor, pues con 5 panes y 2 peces alcanza, pero no, echen la red a la derecha y hallarán. Y cuando la echaron y salieron peces, Juan dijo, es el Señor. Pedro se había ceñido la ropa y se echó al agua y vino y llegó. Y cuando llegaron, Jesús ya tenía pescado y un panal de miel. Es decir que Él no está esperando que le llevemos comida, antes nos tiene comida. Y entonces después de que comieron y todo, dice la Biblia, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, lo toma aparte, Pedro, dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, mire con nombre y apellido. No me atrevo a usar ninguno de los de aquí, pero Simón, hijo de Jonás, a mí me lo dijo un día, Jorge Humberto Cristancho Quintero. No es a mi hermano, no es Cristancho y los 5 hermanos. Sí, Señor. No, es con nombre propio. ¿Me amas más que estos? ¿Me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Dale paz a los pequeñitos, a los que están llegando. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. A los niños hay que darles primero paz. A las ovejas hay que darles pasto, comidita. Que ellos se apacientan, logran esa paz con más facilidad. El niño sufre por un trompito, un lapicito, es que me quitó el trompito. Ay, pero ¿qué es un trompito? Ay, déjese de ser pelonero. Pero para él eso es un problema. Y no está bien en la clase, no terminó el trabajo manual porque le cogieron el color. Pero un adulto no sufre por eso, hay que darles alimento. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Mire que está diciendo el Señor cuál es el orden. Apacienta los corderos, pastorea las ovejas, apacienta las ovejas. Y hablando de eso, ¿recuerdan ese coro? Jehová me pastorea, yo voy con él hasta el fin. Jehová me pastorea, yo voy con él hasta el fin. Yo voy con él. Qué rico que el Señor nos esté pastoreando. En el Salmo 23,
Esa salmista dijo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y en el Nuevo Testamento Jesús se identifica: yo soy el buen pastor y mi vida doy por mis ovejas. Quedémonos con este versículo: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, con todas esas recomendaciones ministeriales. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Esta corona no es para todos los creyentes, es para los pastores. Alguna vez estaba escuchando a un ministro veterano que por una situación dolorosa había salido del ministerio. Él mismo entregó su licencia. De los únicos que ha tenido esa entereza para decir: yo no merezco, hermano, mire. Pero siguió fiel. Con el tiempo yo lo invité para que predicara en un programa en Madrid. Pedí el permiso y me dijeron: sí, él se puede usar. Y en medio de la enseñanza hizo un reconocimiento de esto. Y decía él: pues, la corona incorruptible de gloria ya no la puedo recibir, pero me queda la corona de vida y no la quiero perder. Entonces, hermanos y hermanas, los que han sentido ese llamamiento, por favor avísenme, se acerque y me dice: hermano Jorge, póngame en la lista. Una llamada telefónica: hermano Jorge, póngame en la lista. Y cuando digamos 3 de la mañana, reunión con los aspirantes al ministerio, usted tiene que estar ahí. Hermano, pero si es temprano, pues entonces no venga, tranquilo. Yo procuraré pedirle al Señor que nos dé un horario fácil, pero no puedo pensar en que no, hermano, cuando a usted le quede bien fácil. Porque si no le queda fácil venir a una reunión de capacitación, cuando le digan: desciende por ese camino que es desértico, ¡ay, no! Tendremos un entrenamiento y será un poquito forzado, pero el anhelo es que después de hacer ese trabajo, yo pueda entregarle a los directivos una lista de decir: hermano, quiero que estos hermanos, quiero postularlos para el ministerio. Si son 7, 8, 2, 1, medio, 15, 30, bueno, habrá que esperar. Si nunca salieron, bueno, yo voy a hacer mi parte. Pero no puedo decir: muestra, a ver, me cae bien, venga, lo postulo. Oiga, usted hace rato no consigue trabajo, venga, lo postulo. No. Ya hablaremos allá. Si Dios lo llama, ¿a qué estaría dispuesto a renunciar para poder decir: listo, Señor? Con la garantía de que con Él tenemos al mejor patrón. Así usted ha dicho a muchos pastores que se quejan injustamente porque merecíamos menos. Yo oí anécdotas de un pastor que él era labriego, era agricultor, pero Dios los tomó de allá, lo hizo pastor, lo hizo directivo de un distrito, después fue miembro del consistorio. Y bueno, él, por su manera particular de ser, eso no es un pecado. Él miraba la comida en donde estaban comiendo algo y dice: es que esto es una comida tan... y muy inconforme con la comida. Yo pensaba, bueno, y cuando no era pastor, ¿qué le tocaba comer siendo labriego? Pero a veces se nos olvida de dónde nos sacó el Señor. Entonces usted ha tenido dificultades económicas, estrecheces, y usted dice: no entiendo por qué me pasa esto. Revise a ver si es que va en una nave hacia Tarsis y no hacia Nínive a pie. Y usted notará que la empresa donde usted llega, como que se pone en bancarrota. ¿Qué pasó? Si iba tan bien,
¿Será que Dios levantó una tempestad para que usted haga lo que tiene que hacer? No le haga más daño a las empresas tratando de ubicarse. Si Dios lo tomó para ser pastor, hermano, llénese de humildad. Dígale, Señor, heme aquí, envíame a mí. Vamos a orar, hermanos. Por favor, recuerde que esto es algo muy personal. Esto es personalísimo. Quiere decir que es intransferible. Es algo entre usted y Dios. Y yo quiero invitarlo para que en este momento hagamos una oración. Como a la que me invitaron aquella vez, que ya dejé de negarme a decir, no, yo no soy capaz, yo no puedo, no. Ya dije, no, Señor, se me fue la juventud y no te serví. Entonces, que usted pueda decirle hoy, Señor, háblame al oído, muéstrame, guíame, porque no conviene meternos a un ministerio al que Dios no nos llamó. De pronto porque alguien muy allegado, muy amigo, me ayudó, pero Él mismo constituyó. Oremos, hermanos.